Buenas noches, amigos y amigas, y sed bienvenidos a este nuevo programa de radio que inicia su andadura hoy viernes 13 de abril de 2012. Os habla José Juan del Amor. La Bodega del Misterio nace con la vocación de ofrecer un espacio diferente y entretenido para la noche de los viernes en la sintonía de la Onda de Bullas, emisora municipal. Una forma especial de dar comienzo al fin de semana, con el siempre apasionante mundo del misterio, la leyenda y lo desconocido, inquietudes que desde siempre han acompañado al ser humano. Semana tras semana trataremos de abordar diversos temas relacionados con el misterio y lo paranormal, donde tendrá un especial protagonismo lo referente a nuestro pueblo, Bullas, sin dejar de lado otros grandes asuntos en relación con nuestra región, nuestro país y el mundo. Bajad las escaleras que llevan a la bodega y tomad asiento. Hay un hueco para vosotros. A 3 kilómetros al sur del casco urbano de Bullas y con 993 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Monte Castellar se conforma como uno de los lugares más especiales de nuestra geografía, tanto por su significación histórica como por su papel en la cultura y en la tradición local. A lo largo de la historia, diversas culturas se han asentado en sus dominios, como hicieron los romanos y los musulmanes. Es por su relación con estos últimos, por lo que es más conocido, prueba de lo cual hallamos la pequeña fortaleza conocida como Castillico y sus muchos mitos y leyendas que vinculan en gran medida con la época medieval, en que los conocidos popularmente como moros dominaron esta zona allá por la Edad Media. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Juan. ¿Qué tal? Encantado de tenerte en primer lugar como colaborador. En uno de tus libros, Bullas, Leyenda y Misterio, dedicaste todo un capítulo a tratar sobre los misterios del Monte Castellar. Eso además de hablar extensamente de la famosa leyenda de la Mora, que tiene precisamente allí su origen. Pero dejando esta parte, quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Es realmente el Castellar un lugar de misterio? Pues yo creo que si hay en Bullas un lugar de misterio, ese principalmente es el Monte Castellar. Como has dicho en la introducción, pues son muchos los mitos que lo rodean desde la más remota antigüedad y sobre todo pues desde la época medieval, ya que muchos de ellos, o mejor dicho la gran mayoría, pues se relacionan con los moros, con la cultura musulmana, que allí permaneció asentada durante bastante tiempo y que no en vano pues la propia Bullas pues debe su origen a esta cultura, a los musulmanes que estuvieron en la península ibérica, como es sabido, pues casi 800 años, desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV, aunque bueno, esta parte pues dejó de estar bajo su dominio allá por el siglo XIII, mediados, cuando es conquistado todo este territorio por las tropas de la Corona de Castilla. Y la verdad es que precisamente en torno a esa época pues es quizás cuando se fraguan pues muchos de estos mitos, muchas de estas leyendas, con lo que vamos a ir abordando a lo largo del programa, pues todo eso que se dejaron o todos los restos que se atribuyen a los moros cuando tuvieron que salir de aquí fruto pues del avance cristiano y tuvo su nombre por el que ha sido conocido hasta el día de hoy, el Castellar.
antigua presencia de los moros, de los musulmanes, ¿es lo que más mitos ha despertado entre la gente de Bullas a lo largo del tiempo? ¿Y cuáles son esos mitos? Bueno, pues son muchos, no solo mitos, sino lo que son restos evidentes. El principal, pues son los restos que hay en la piedra, que probablemente pues sea el lugar pues más emblemático de todo el monte, y es esos restos de una pequeña fortificación que suponemos como una especie de atalaya que vigilaría pues no solo el curso alto del río Mula, porque hay que recordar que discurre justo a las faldas del Monte Castellar, sino pues todo el horizonte, toda la zona del Llano de Bullas, el pueblo original en torno a su castillo y pues los lugares colindantes, ¿no? Pues era todo el paso que había entre Cejín y Mula, y que la verdad es que la posición de la Piedra del Castellar pues era privilegiada para este control. Decimos que esos son los restos físicos evidentes, luego también muchos de cerámica, pero hay otros que son estos de los que vamos a hablar esta noche, que son pues esos mitos, esas leyendas que han permanecido con el paso de los siglos y que todavía pues mucha gente de hoy pues la recuerda, y si no la recuerdan pues estamos nosotros para eso. Sobre todo, pues aparte de la leyenda de la Mora, que podemos tocarla si quieres, pero bueno, yo creo que sería más conveniente sí, más pues, adelante cuando llegue el momento de su representación en torno a la noche de San Juan. Entonces, aparte de esto que quizás sea lo más conocido, pues hay muchísimos mitos, sobre todo lo que se refiere a los supuestos tesoros que los moros dejaron con su partida y que están ubicados en algún lugar oculto del monte y a los que se accedería por las muchas cuevas que sí que sabemos que es evidente que existen en la ladera. Pues a esto, como iremos viendo a lo largo del programa, pues se ha dedicado incluso gente para buscar esos supuestos tesoros, o al menos los habitáculos en los que los moros de aquella época pues estuvieron asentados dentro o en el entorno del Monte Castellar. Recordarles a nuestros oyentes nuestra dirección de correo electrónico, labodegadelmisterio@hotmail.com, y otra forma de ponerse en contacto con nosotros es a través de Facebook. Simplemente poner La Bodega del Misterio para todas aquellas personas pues que quieran proponer temas, que quieran proponer alguna leyenda, ahondar más en algunas cosas del programa. Y nosotros seguimos hablando del Castellar, José Luis. Y una pregunta, ¿tienen estos mitos y leyendas que se cuentan del Castellar algún tipo de fundamento? Pues claro, el fundamento principal es la propia historia, ¿no? Que son esos restos que hemos visto que hay. Entonces no es lo mismo inventarse algo sobre un lugar en el que no existe absolutamente nada, pero aquí en este caso sí que lo hay, porque está claro que a esa cultura a la que se refieren todos esos mitos y leyendas, pues sí que hay primero una historia que se sabe por los documentos, por la historia general, que estuvieron aquí, pero por otro, pues todos esos restos de esa arquitectura, en concreto en el Castillico, y los restos cerámicos principalmente que se siguen encontrando, por otra parte, en el entorno de la piedra, de forma principal. Entonces, la verdad es que sí que tiene esa parte, ese sostén histórico, pero al mismo tiempo pues hay mucho de que cuando analizamos desde un punto de vista más científico o con las fuentes documentales o arqueológicas, pues la verdad es que resulta mucho más difícil. Sería bastante complicado determinar hasta qué punto existe en realidad algo de visos de realidad en una de las teorías, de los mitos que existen sobre de que, por ejemplo, el Castellar está hueco. Es decir, esas cuevas no terminarían en unas cavidades como son normal, sino que conducirían a algún tipo de pasadizo o de estancia mucho más grande en el interior del monte, que es algo que sí que ha estado bastante extendido. Entonces, la verdad es que se podría hacer algún tipo de excavación. La verdad es que los medios pues serían casi imposibles y las condiciones, y que tampoco probablemente merecería la pena. Sería muy difícil embarcar a alguien en esta aventura, más cuando dicen personas entendidas, sobre todo en el tema arqueológico, que muchas veces el yacimiento del Castellar ha sido sobrevalorado, como que se ha creído que había mucho más de lo que realmente hay, ¿no?
Entonces, pues sería bastante difícil pues llevar a cabo algún tipo de prospección que pueda aportar luz sobre esta posibilidad remota en todo caso, pero que está ahí y que sostiene alguna gente o ha sostenido a lo largo de la historia de que el Monte Castellar pues está hueco y gracias a esta circunstancia pues pudo estar habitado. El otro gran mito, los tesoros, pues lógicamente sería bastante complicado en esta misma línea, ¿no? También desde un punto de vista histórico, científico, documental, pues la verdad es que si esta zona no era una verdadera población musulmana, sino que simplemente se trataba de un lugar de vigilancia, una fortificación pequeña, pues no tiene sentido pensar en tesoros que se corresponderían en todo caso pues con una ciudad, con un asentamiento mayor en el que habría pues una actividad económica que generaría pues esos bienes que luego se pudieran quedar ahí, ¿no? Entonces, por las características del emplazamiento, pues es bastante difícil que se puedan asociar pues grandes restos, ¿no? Al margen de los pocos que estamos diciendo que hay y que pudieran pues ser realidad, pero bueno, en todo caso pues son mitos que están ahí, que forman parte de la cultura y que de vez en cuando pues nos gusta pensar en ellos porque es es algo como que nos permite soñar o pensar en cosas grandes que suceden a nuestro alrededor más cercano. Sí, porque además el Monte Castellar es el monte de referencia, el monte que podemos ver incluso caminando por las calles del Camino Real, podemos ver al final ya el Monte del Castellar. Una cosa que me llamaba la atención de tu libro es que posiblemente en aquella época se llamara Atayuela de los Ballesteros. Pues es una posibilidad. La verdad es que la terminología medieval, pues alguna se ha mantenido. Es decir, por ejemplo, el vecino Cabezo de García Sánchez, pues tiene un origen bastante antiguo por aquella época. La Sierra de Cambrón, Labia, todos esos nombres, parajes como Martibáñez, Balamonte, sin duda hunden sus raíces muchos siglos atrás. A diferencia de estos nombres que se siguen manteniendo hoy, que a todo el mundo le suenan, ¿no? Y se identifican con parajes actuales, el término este de Atalayuela de los Ballesteros, pues no ha perdurado. Entonces sería bastante difícil tener la seguridad de que se refiere efectivamente al Castellar. Este nombre pues viene dado del momento en el que se procede a la división entre las tierras de Cejín y de Mula, que se repartieron pues estas zonas que después de la Reconquista pues quedaron deshabitadas, no había población en Bullas, hubo que esperar hasta finales del siglo XVI, principios del siglo XVII para que Bullas volviera a ser repoblada. Entonces, estas tierras que eran un descampado, ¿no? Pues fue repartido entre Cejín y Mula. Y la Talladura de los Ballesteros, el supuesto nombre antiguo del Castellar, pues había servido de referencia para esos límites. También se dice que el lugar donde se hicieron esos límites fue el Pinar de Bullas. No sabemos si se referiría, por ejemplo, al Pinar Hermoso, que también sabemos que que está justo detrás del Castellar, sí. Y que sabemos que es un nombre bastante antiguo y que por lo tanto podría tener alguna referencia. La existencia del Castillico, con además curiosamente tiene una de las pocas, la única ventana que queda en el muro. Si tú miras por ella se ve justo la Cabeza Gorda, que podría ser el lugar también de ubicación de otro puesto de vigilancia, pues da a entender que ahí sí que había una posición elevada y que los ballesteros, estas personas armadas con ballestas que se encargarían de la defensa del territorio, pues pudieran tener ahí su ubicación. Así que es posible que el Castellar pues tuviera este nombre claramente medieval, pero que luego pues quizás por el hecho de la existencia del castillo pues tuvo su nombre por el que ha sido conocido hasta el día de hoy, el Castellar. Hay otro tema fascinante que a mí me llamó mucho la atención, aunque se había escuchado bastante por el pueblo y que recoges en el libro, y es que hace unos cuantos años un hombre residente en Barcelona, pero originario de Bullas, se dedicaba a excavar en solitario en una de las laderas del monte. ¿Qué buscaba exactamente y dónde arranca esta historia, José Luis? Pues esta historia se remonta a más de 30 años. Es decir, a mediados de los años 70 era muy conocido en Bullas el hecho de que había una pareja de hermanos que, como bien has dicho, pues eran originarios de Bullas, pero vivían en Barcelona. Entonces tenían un 5000, un coche pues muy popular en la época,
y que los veían cargados de material que se sacaba de no se sabe dónde y que siempre estaba en el Castellar. Corrían pues muchísimas opiniones distintas sobre lo que estas personas podían estar buscando. Hay alguien que decía que era algún tipo de mineral, es decir, que no tenía ningún trasfondo histórico o arqueológico, otros que sí que decían que precisamente pues buscaban algún tesoro, ya desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Como podía haber en Los Cantos, pues también en el Castellar podría haber restos de valor y que por lo tanto los estaban expoliando esto desde un punto de vista de un yacimiento. Luego no faltaba quien embarcaba todo esto en el halo del misterio, ¿no? Y decía que buscaban algo oculto, algo secreto, y la verdad es que esta tercera opción, que podría ser lo más inverosímil, lo más raro, pues parece ser que es lo que tenía sentido. Para terminar con aquella primera historia, decir que toda aquella búsqueda afanosa terminó cuando uno de los hermanos murió, parece por causas naturales, pero que en cualquier caso pues no estaba demasiado aclarado, pudo haber sido un infarto o cualquier cosa similar. Lo que siempre se ha escuchado es que murió en extrañas circunstancias. Claro, todo lo que rodea estos mitos, pues se le da un poco más quizás que lo más probable es que le diera cualquier cosa, ¿no? Sufriera algún ataque al corazón o algo similar, como estamos diciendo, y entonces pues se quedó en el sitio, como se suele decir popularmente. Entonces, pues a partir de este hecho trágico, luctuoso, pues el hermano que quedó pues abandonó aquella búsqueda, y aquello pues que fue quedando en el olvido hasta que pues casi 30 años después, a principios de los años 2000, de la pasada década, pues este hombre ya bastante más mayor, pues que seguía residiendo en Barcelona, pues por su cuenta decidió reemprender aquella búsqueda, ¿no? que había iniciado con su hermano a mediados de los años 70. Era muy habitual cuando paseabas por allí pues encontrarte una cueva que se notaba con restos de actividad, y este hombre se dedicó durante bastantes meses a excavar una galería bastante profunda, llegó a serlo. Se valía pues de las herramientas típicas para excavar y luego pues linternas para poder ver cuando estaba adentro, ¿no? Y los restos de pilas para la iluminación pues se podían ver por el entorno. Incluso algún tiempo antes de comenzar a excavar esta galería, pues este hombre contrató los servicios de una retroexcavadora, y en una parte de la ladera pues también estuvo removiendo tierra, lo cual pues alarmó a las autoridades, que enseguida pues paralizaron aquello, porque no hay que olvidar, porque es un paraje natural que debe tener pues algún tipo de protección, ¿no? Pero ya luego, después de esta acción, pues él siguió con su actividad años después, y durante varios meses, como he dicho, pues estuvo excavando. Esta persona quizás que tuvo algún problema de salud y ya por fin abandonó el tema, sus familiares lo recogieron, regresó a su casa y aquello quedó en el olvido. Cuando lo más interesante, porque esto pues no deja de ser algo buscas, pero quizás que el interés radica cuando preguntas qué es lo que busca, ¿no? Y cuando la gente que lo conocía pues le preguntaba por aquellas actividades que hacía en el Castellar, él sostenía que estaba buscando algo importante, y que según parece cuando él era niño, pues acompañando a su padre por allí y con las historias que contaban pastores y demás personas que lo frecuentaban aquel paraje, pues había visto la entrada de algo. No sabía especificar o no quería especificar el qué, pero que era supuestamente pues un lugar, ¿no?, al que se accedía a través de un pasadizo, y era precisamente lo que él estaba buscando, la puerta de entrada a algún sitio. Ese sitio hueco probablemente que hablábamos hace un momento, y que contendría pues esos fabulosos tesoros que siempre le han atribuido al Monte Castellar. No deja de ser la historia fascinante, puede tratarse simplemente de un delirio, ¿no? Mucha gente pues así lo pensaba, pero claro, otros decían que si el hombre buscaba algo, tenía esa referencia, tanto afán, tanto empeño en eso, pues era por algo, ¿no? Cuando el río suena, pues agua lleva. Entonces, aquello quedó en el olvido una vez que este hombre pues se retiró por razones de salud, y la verdad es que no deja de ser fascinante, como estamos diciendo, no ya el hecho de la muerte en extrañas circunstancias de su hermano, de lo que buscaban 30 años atrás, sino sobre todo que después de ese tiempo, cuando ya eres mayor, cuando te pueden faltar las fuerzas,
sigues con más empeño todavía buscando ese no sé qué, pero que no puede ser debido a un sueño infantil o cualquier otra circunstancia menor, sino que algo tenía que ser para poner tanto empeño en aquella búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que es algo apasionante el hecho, y la verdad es que es uno de los puntos pues más interesantes en toda esta historia del Castellar, porque lo une todo, ¿no? Es decir, eso de los pasadizos, del Monte Hueco, de los tesoros, todo eso junto y que alguien lo busca, ¿no? Siempre Claro. pues es lo que le da pues más misterio y por otra parte fascinación al tema que estamos tratando hoy. Pues sin duda fascinante. Yo había escuchado también había escuchado y además lo leí en tu libro, otra leyenda urbana o otra cosa que de ser real es bastante interesante, de un vecino de Bullas pues que unos musulmanes, unos jóvenes musulmanes conocían el Castellar allí y decían que había unos tesoros, unos planos, Eso, cuéntanos un poco más de esa historia, de esa persona de Bullas. Pues yo esta historia la había oído porque tenía contacto, y sigo teniéndolo, con el hermano de este hombre. Y lo que pasa es que este hombre murió en el año 2006 y un año antes de morir, pues yo lo estuve entrevistando. Entonces, esta historia que yo había escuchado, pues la pude oír directamente de su boca. A mí me habían contado pues que haciendo el servicio militar en Marruecos a principios de los años 40, pues unos moros de allí, del norte de África, le preguntaron a este hombre que se llamaba Antonio López, él nació en 1920, le preguntaron que de dónde era, y él pues respondió que era de Bullas. Y entonces al decir esto, pues aquel moro le dijo: oh, Bullas, allí está Castelar, y le dijo además que allí había grandes tesoros que algún día pues él o sus descendientes pues irían a recuperar porque los habían dejado sus antepasados cuando estuvieron en Bullas. La verdad es que es algo bastante sorprendente. Él aseguraba que era cierto y bastante imposible, ¿no?, pensar que tan a punto pues unos personajes actuales, o bueno, al menos de aquella época, de los años 40, en época contemporánea en todo caso, pudieran conocer la historia del Monte Castellar y que se hubiera sabido aquella relación entre los antiguos habitantes, los primitivos habitantes musulmanes de la zona, con los modernos que ahora residen, pues en este caso en el protectorado español de Marruecos, que era en los años 40, cuando Antonio López el Covacho pues hizo el servicio militar. Él me aseguró, me acuerdo que fue una tarde donde él vivía en la calle Carreño, porque él tenía familia en Barcelona, vivía allí, venía por temporadas, y en una tarde en la calle Carreño pues estuvimos hablando y me estuvo comentando precisamente que sí, que era cierto, que le había pasado esto, y la verdad es que el hombre no tenía avisos ni tenía ningún motivo para mentir. Ya no sabemos si es que el moro en cuestión pues quería quedarse con él, o había oído, o era una historia, puede ser también que sea una historia muy extendida por todas esas, pero claro, la referencia a Bullas y en concreto al Monte Castellar pues no deja de ser sorprendente, y es una historia pues muy llamativa y cuanto menos curiosa, y que ahí está, o sea que cada uno pues podrá darle más o menos credibilidad, pero en cualquier caso pues ahí está, y nosotros pues nos gusta rescatarla. Luego también no han faltado personas, y nos referimos a gente de fuera de Bullas, a las que los temas relacionados con el Castellar les ha llamado poderosamente la atención. Incluso hay quien habla de que se trata de un lugar de poder. ¿Qué significa esto de lugares de poder?
Bueno, pues sería un poco complicado de explicar. Pues se dice que en el mundo hay muchísimos lugares de poder, pues son lugares donde se concentra pues algún tipo de energía que no son como los demás, pues, y uno de estos lugares pues sería el Castellar. Por eso, pues la concentración de leyendas, de mitos, todo eso, porque precisamente es un centro que despierta el interés y que muchas culturas pues se han fijado en él para asentarse o para establecer allí cualquier tipo de asentamiento, valga la redundancia. Me comentaban también, estamos centrándonos en la cultura musulmana, pero mucho antes, cuando esto era época romana, aparte de las numerosas villas o casas de campo, que son las que proliferaban en aquella época, hace 2000 años, en época de los romanos en Bullas, pues también se dice que por algunos restos que se han encontrado, que la zona del Castellar pues también contó con algún tipo de asentamiento romano. Y me comentaba un amigo que le gusta el tema de la arqueología y en particular el mundo romano, que había un espacio allí, una zona muy concreta de la subida al monte, que tenía como una pinta de santuario, ¿no? Que podía ser utilizado pues en tiempo de los romanos como algún lugar de culto, ¿no? Alguna divinidad o algo similar. Entonces no deja de ser, es decir, que elijas ese sitio por algún motivo y después, claro, que luego los moros lo tengan también como un lugar para asentarse y donde además, pues según los mitos, pues dejaron allí sus tesoros y se forjaron sus leyendas, pues no deja de llamar la atención a mucha gente que pues precisamente piensa que el lugar es efectivamente un centro de poder a tener en cuenta. Hay una teoría también que dice los defensores del Castellar como lugar de poder, que decían que existían 4 puertas, no sabríamos decir cómo, ni dónde, ni de qué forma, pero que darían acceso al interior precisamente del Monte Castellar. Incluso pues no ha faltado gente que ha llegado a asegurar de que ha visto pues una gran piedra con una especie de asa, ¿no?, que sería pues supuestamente esa puerta que se abriría para proceder al interior de la montaña, siempre y cuando pues esté hueca, como venimos repitiendo esta noche. Sin ir más lejos, pues otras personas que son responsables de programas como este que iniciamos hoy, de misterio, pues como por ejemplo el programa Otros Mundos, dirigido por Javier Belmar, hace unos años, cuando precisamente me encontraba en el periodo de redacción del libro Bullas, Leyenda y Misterio, pues me hablaba de la importancia desde este punto de vista místico, telúrico, ¿no?, que es un sinónimo de lugar de poder, que tenía el Castellar. Me hablaba de esas puertas, ¿no?, y la verdad es que eso pues despertó todavía pues más interés en mí por este tema, y así también lo reflejé en lo que escribí sobre el Monte Castellar. Es decir, son demasiadas cosas, no son mitos aislados, los que le están dando un protagonismo que estamos descubriendo esta noche, y la verdad es que convierte el tema en algo apasionante y que pues siempre convendría seguir investigando, quizás no ya tanto por el hecho de descubrir cosas desde este punto de vista del misterio, sino porque forma parte de nuestra cultura, que ha sido algo que ha estado presente a lo largo de los siglos y que en las actuales generaciones pues corre el riesgo de perderse. Yo es lo que digo, ¿no?, que independientemente de lo que creamos o no en estos mitos que estamos narrando esta noche, pues sí que conviene rescatarlos para que se conozcan y sobre todo para que no se pierdan. Esta historia de Antonio el Covacho, esto de las puertas, del Castellar hueco, de los tesoros, de otro tema que no hemos mencionado pero que también lo escuché una vez y me llamó bastante la atención, y es que en el interior del Castellar pues existía una gran fundición de bronce. Eso la verdad es que es bastante llamativo. Esto pues quizás que sea de las teorías más fáciles de tirar por tierra, porque cualquier actividad de este tipo, metalúrgica, pues dejaría restos que se habrían encontrado de una u otra forma, ¿no? Entonces es bastante improbable, o por no decir imposible, que esto fuera una realidad, ya que pues si esto hubiera existido, pues habría restos, porque es algo que generaría pues muchos residuos, entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, todos estos mitos, pues la verdad es que, como repito una vez más, independientemente de que creamos más o menos en ellos, pero que siempre está bien pues poder soñar con cosas extraordinarias que ocurren cerca de nosotros,
pero que está bien que formen parte de nuestra cultura y que puedan ser transmitidas a las generaciones venideras. Sin duda alguna, un lugar espiritual, ¿no? Para los musulmanes, para romanos, todo lleno de misterio este Castellar. Y hay algo que me ha llamado la atención, y es que tu libro nos hablas de que incluso una historia súper increíble, porque dices que a través de un método extraordinario como la clarividencia, haciendo con unos determinados objetos, afirman que se puede ver todo el tesoro, que hubo una mujer que llegó a verlo. Pues esta también probablemente sea la historia más increíble de todas, ¿no? Como estás viendo, estamos descubriendo poco a poco historias increíbles, y esta cuando me la contaron, pues me resultó bastante chocante y llamativa, y si fuera verdad, pues sería, vamos, extraordinario. Es algún tipo de clarividencia, como has dicho, en este caso, pues parece ser que era colocando por una especie de, como un vaso, una vasija, una jarra o algo de cristal, como si fuera una bola de cristal, en definitiva, sobre una silla de Anea, que son estas clásicas que todavía pues se pueden encontrar en muchas casas de bullas. Entonces, pues una persona concreta, aunque lógicamente no vamos a decir su nombre por una silla por como de esparto, ¿no? Sí, son lo que se llaman las sillas sí. de Anea. Una persona que todavía vive. Lo que pasa es que en su vida pues se produjo un cambio personal, no hablo de enfermedad, sino otra cosa, y entonces pues estas prácticas que hasta ese momento pues eran comunes, habituales en su vida, pues decidió no volver a hacerlas, ¿no? Porque estaba en contra de sus principios renovados, pues que ya había tenido en un momento puntual de su vida. Entonces, difícilmente pues podríamos dar con ella, yo creo que debe ser ya bastante mayor aparte, y sería bastante difícil pues que nos contara qué es lo que vio o cómo lo hizo, ¿no? Aquello, pero en cualquier caso pues sí que ha llegado hasta nosotros, que igual que podía ver otro tipo de cosas, pues con un vaso sobre una silla, pues llegó a ver el hueco, el monte Castellar hueco, y en él depositados pues estos tesoros fantásticos, fabulosos, de los que siempre se ha ido hablando y que según esto pues no serían un mito, sino que serían realidad. No sabemos si esto es sugestión, si esto es cierto, es algún tipo de poder que tienen algunas personas, pero bueno, un dato más para la audiencia y muy interesante por otra parte, y que bueno, pues aumenta todavía más el mito y la ratio de misterio de la que estamos hablando esta noche. La verdad que el Castellar pues es un foco de atracción para lo mágico, lo esotérico, lo desconocido, la leyenda. Bueno, muchas personas a través de tu libro, sin duda alguna, habrán conocido todas estas cosas, y otras personas que lo mismo ni la habían escuchado, lo pueden escuchar a través de Internet. Ya sabéis que nuestra página de Facebook es La Bodega del Misterio, simplemente poniendo La Bodega del Misterio, o a través de Facebook de la Onda de Bullas podéis poneros en contacto con nosotros, o bien escribiéndonos un email a labodegadelmisterio@hotmail.com. Inquietante este tema que esta noche estamos tratando, en esta noche de viernes 13. Y vamos a hablar ahora un poquito del viernes 13. Solo si quieres apuntar algo más del Castellar, yo creo que bueno, que bastante cosas nos has aportado, José Luis. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo sobre todo lo misterioso que rodea a nuestro querido Monte Castellar. Solo algunos apuntes tomados pues de lo que se ha oído a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre se podrían pues tocar, por supuesto, hablar de, por ejemplo, los pasadizos famosos, claro. No ya del propio monte, sino de ese pasadizo que teóricamente uniría el antiguo castillo de Bullas, es decir, todo el casco antiguo, la Plaza Vieja y demás, con el Castellar. Incluso, pues yo recuerdo, lo que pasa es que ya se ha edificado y no existe este agujero, que había un hueco bastante grande y profundo, que daba miedo incluso a asomarse, justo al pasar la zona de la Solana, que es un campo que está al pasar el paraje de la Rafa por el camino antiguo, ya en dirección al Molino de en Medio, y que mucha gente consideraba como un respiradero de ese pasadizo, de ese camino que uniría Bullas con el Monte Castellar. Ya tampoco podemos investigarlo porque, de hecho, parece ser que se ha construido uno de los chalets de estos que han proliferado en los campos de Bullas en los últimos años, pues también ahí se ha construido y entonces ha quedado ya debajo y no se podría ver. Pero bueno, son muchos los misterios, y lo que venía a decir
era que nosotros hemos recogido algunos apuntes, algunos datos, pero que seguro que preguntando a mucha gente, pues todavía esto se podría enriquecer mucho más, ¿no? Es decir, porque cada persona, Claro. pues de un mismo tema, pues seguro que tiene, además de múltiples versiones, pues datos que complementan todavía más la información que ya se tiene, ¿no? Entonces seguro que si habláramos con gente mayor que ha tenido tierras por allí, que han sido pastores, que han tenido vecinos relacionados con la zona, pues seguro que pueden contar infinidad de historias, ¿no? Y por supuesto es algo que todavía crece y que no solamente no debemos consentir que se pierda, sino, si es posible, pues aportar todavía más luz, aportar todavía más datos para que la historia pues esté completa y poder investigar un poco más sobre esto, qué visos de credibilidad pudiera tener, porque a todas luces resulta bastante increíble y lo que estamos diciendo fascinante. Hoy es viernes y además día 13. Esta unión, el viernes 13, ha tenido una significación especial a lo largo de los siglos, teniéndose como un día fatídico o de mala suerte, comparable al martes y 13, más propio de nuestra cultura. Hoy vamos a conocer la historia del viernes 13 y el porqué de estas consideraciones. Y seguramente que este tráiler de una película que popularizó más este día si cabe te suena. Son unos jóvenes que van a pasar un fin de semana aparentemente tranquilo, una casa en la montaña, y se encuentran con algo espeluznante. ¿Sabías que un chico se ahogó aquí? Era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños. Mis padres tienen una cabaña. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh? ¿Estás lista? Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Y fuera hay alguien. ¡Tenemos que salir de aquí! Dios mío. El campamento se llamaba Crystal Lake. ¡No pises el suelo! Joey, ¿estás aquí? ¡Policía, abran! ¡Socorro! ¡Ese tío está matando a todos! ¿Pero qué haces, Nola? ¡Socorro! ¡Jason! ¡Ayudadme! Se llamaba Jason. Y hoy es su cumpleaños. Un viernes que caiga en el día 13, desde cualquier mes, se considera un día de mala suerte en las culturas anglosajonas. Existen supersticiones similares en otras tradiciones, particularmente en Grecia, España e Hispanoamérica. El martes 13 tiene el mismo papel, al igual que el viernes 17 en Italia. Los estudiosos de las supersticiones indican que el temor al viernes 13 se debe principalmente a un hecho histórico en concreto, un evento con el pasado. Con el paso de los años continúa causando polémica por lo oculto de las ciencias y de las circunstancias en que fue envuelto. Remontándonos a datos históricos que puedan dar explicación a esta superstición, podemos remontarnos a un viernes 13 de octubre de 1307. En este día la Orden de los Caballeros Templarios fue perseguida por la Santa Inquisición, arrestándoles masivamente esa misma noche en Francia, principalmente en París. La causa de esto fue la herejía y la actividad homosexual.
y la suposición de que los caballeros se reunían para hacer celebraciones paganas. Por ello fueron asesinados o condenados a la hoguera en una matanza colectiva. Muchos de esos caballeros huyeron y pudieron salvarse, llevando consigo secretos que ha dado margen para muchísimas especulaciones. Creaciones de sociedades secretas como los masones, los rosacruces, y desde entonces el viernes 13 se considera una fecha realmente de mala suerte. Según la historia, según los registros, un viernes 13 de octubre de 1307, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, un grupo de los llamados caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado y condenado por diversos crímenes, en contra de la cristiandad. No se sabe bien si la decisión del rey francés se debió a una decisión religiosa debido a los rumores que se tenían en torno a esta orden religiosa, de quienes se decía protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia, como el Santo Grial, o por cuestiones económicas. Por su lado, el número 13, desde la antigüedad, fue considerado como un mal augurio, ya que la última cena de Jesucristo, 13 fueron los comensales. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses, en el Valhalla Loki, el espíritu del mal era el 13º invitado. En el tarot este número hace referencia a la muerte. También es el número 13 el que hace referencia a uno de los ángeles de la muerte. Vamos, que tiene su misterio, su lógica, todo esto que va arraigado con el 13. Bueno, pues hasta aquí el primer programa de la andadura de la Bodega del Misterio. Queda emplazarles para la próxima semana, pero antes vamos a despedir a nuestro colaborador y bueno, que hoy nos ha contado todas las leyendas, todos los misterios del Castellar. José Luis, un placer como siempre. Pues nada, muy agradecido de haber podido estar aquí, contar un poco de este apasionante tema, como hemos visto, que es el Castellar, que esperemos, ¿no?, pues que haya sido del agrado de nuestros oyentes, que estos pues vayan sumándose a esta bodega. Tenemos sitio para todos, y que a través de las redes sociales y del correo electrónico pues se puedan poner en contacto con nosotros para sugerirnos temas o puntualizar cualquier cosa de las que vayamos contando a lo largo de las sucesivas semanas. Siempre a disposición del programa y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, José Luis. Pues igualmente invitar a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a que sigan con nosotros. Nos pueden escuchar también en el podcast de La Onda de Bullas. Y la semana que viene volveremos con más misterio, con más leyenda aquí, en esta bodega tan particular como es la Bodega del Misterio, en La Onda de Bullas.